Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Bienvenidos otra semana más al podcast en el que desvelamos momentos curiosos de la historia de Mallorca. En el episodio de hoy conoceremos la historia de otro famoso mallorquín en tiempos pasados, la de Antoni Barceló, más conocido como el Capità Toni. Fue un destacado marino al servicio de la Armada Española en el 1700 y su enorme fama se extendió por todo el Mediterráneo. Con su ingenio y su táctica, casi nada se le resistió. Sus hazañas lo convirtieron en toda una leyenda y casi un influencer de la época. De hecho, aún circula por Andalucía un dicho sobre Antoni Barceló, que Barceló ni la mar. Eso sí, no estuvo exento de polémica nuestro Capità Toni. Según su biógrafo, fue Barceló un general muy discutido en su tiempo. No tuvo muchos amigos entre los jefes de la Armada, pero contaba con numerosos émulos. Contribuía a ello seguramente su autoridad de almirante al hablar, como también la expresión de suspicacia que le hacía tener su sordera, defecto que le ennoblecía por haber sido causado por el estampido de los cañones. Cuentan que su cara tampoco era muy atractiva, sobre todo después de que una bala de mosquete le marcara la mejilla izquierda. Decían las malas lenguas, sobre todo las de la gente de la corte, que Barceló nunca cursó la Escuela Real de la Marina, que en aquel entonces solo era para la alta sociedad. Otros decían que era un iletrado y que solo sabía escribir su nombre. Sin embargo, sí sabía cómo manejar a su tropa, que lo respetaba y lo amaba. Si bien no tenía muchas simpatías entre los jefes y la alta sociedad de la época, era en cambio un ídolo entre los marineros y entre el pueblo. Cuentan que con ellos se mostraba cariñoso y afable y les trataba con familiaridad. No obstante, ser con ellos exigente hasta el extremo cuando la ocasión lo requería. En todo el Mediterráneo gozaba de una popularidad por nadie superada. Con todo esto, vamos a zambullirnos ya de lleno en las luces y sombras de esta historia para conocer a fondo la figura de este casi influencer de la época, el famosísimo y respetado Capità Toni. Empezamos nuestro particular viaje por el tiempo. Antoni Barceló, o Capità Toni, era hijo de Onofre Barceló, patrón de una embarcación de vela dedicada al transporte de mercancías entre Baleares y la península. Su madre era Marina Pont de la Terra, hija de una de las más distinguidas familias de Mallorca. La vida en la isla por aquellos tiempos no era fácil y la profesión de marinero muy peligrosa. Eran muy comunes los ataques de piratas argelinos, tunecinos y berberiscos. En cuanto tuvo la altura suficiente, el joven Barceló se embarcó en la nave de su padre. Empezó desde muy abajo, primero como grumete, luego como marino y finalmente asumió el cargo de piloto. Pero cuando tenía solo 18 años, su padre murió, envejecido prematuramente por la dura vida de la mar. Así, el joven Barceló tomó el mando de la embarcación familiar y solo un año después, con 19 años, protagonizó su primera hazaña. Haciendo la ruta Palma-Barcelona, lideró su primer y exitoso combate contra los piratas berberiscos en las costas de Levante. Su fama de valiente navegante fue en aumento entre las gentes de la mar y se acrecentó aún más con otro combate contra embarcaciones argelinas. Su heroica actuación llegó hasta los oídos de la mismísima corte y así, con 21 años, el rey Felipe V le nombró alférez de fragata. Con sus barcos, Barceló se dedicaba a comunicar las islas con la península, llevando alimentos cuando la escasez de cosechas provocaba hambrunas, paliándola a Barceló en la medida en la que lo era posible. Quizá por eso fue tan querido por el pueblo. Pocos años después, en 1748, se formó un gran revuelo cuando piratas berberiscos secuestraron una embarcación española con 200 pasajeros. Molesto, el nuevo rey, Fernando VI, ordenó armar en Mallorca sus barcos y puso a su mando a Antoni Barceló, que fue ascendido a teniente de fragata. Frente a las costas de Benidorm, el Capità Toni consiguió recuperar la nave española y es que el Mediterráneo aún estaba infestado de naves pirata. Los combates eran muy frecuentes y precisamente Barceló nunca dudaba en defender las costas y las embarcaciones españolas. De hecho, estando en Calafiguera, aquí en Mallorca, el Capità Toni, sin dudar un instante, hizo embarcar una compañía que dio caza a berberiscos que rondaban por el Cap de Formentó. Los abordó en Cabrera y capturó la nave. Otra vez corrió la fama del capitán y por esta actuación le ascendieron a teniente de navío en 1753. En otra ocasión, mientras hacía la ruta Palma-Barcelona, Barceló avistó a 2 galeotas argelinas frente a la desembocadura del río Llobregat. A pesar de la inferioridad numérica, puso proa hacia ellas y las atacó, tomando al abordaje una después de haberla destrozado con la artillería. Barceló recibió 2 heridas en el abordaje y por su valentía el rey le permitió incorporarse al Cuerpo General de la Armada Española.
Sus proezas contra los moros eran casi diarias. En 1775, cuando el rey Carlos III organizó una campaña precisamente para conquistar Argel, el foco central de la piratería mora, puso al mando general al teniente general Pedro González de Castejón, al frente del ejército de 18.400 hombres al general Alejandro O'Reilly y al frente de la flota sutil, lo habrán adivinado, al mallorquín Capità Toni. Barceló protegió el desembarco acercándose con sus naves de poco calado lo máximo posible a la costa para que su artillería fuera efectiva, pero el desorganizado desembarco y las erróneas disposiciones posteriores llevaron a un completo desastre. Los españoles sufrieron no menos de 5.000 bajas. Fue un desastre total, pero las crónicas de lo sucedido cuentan que Barceló demostró una vez más su valentía. Dicen que se supo imponer a las circunstancias, salvando de esta forma a muchos y que de no haber sido por su actuación hubieran fallecido muchísimos más. Su acción le dio gran crédito entre los altos mandos de la Armada y el rey le ascendió al grado de brigadier en ese mismo año. De ataques contra piratas moros y el contraataque del ejército español a Argel, llegamos al sitio de Gibraltar, cuando el ejército español trató ya en 1700 de conquistar estas tierras. Y aquí, en este episodio histórico, también tomó parte nuestro protagonista. En 1779 había estallado de nuevo la guerra contra Inglaterra, y Barceló fue ascendido a jefe de escuadra y nombrado almirante comandante de las fuerzas navales, destinadas al sitio de Gibraltar. Según el capitán inglés Sawyer, la primera vez que la armada inglesa vieron los nuevos buques de construcción de Barceló, causaron risa, mas no transcurrió mucho tiempo sin que se reconociese que constituían el enemigo más terrible que hasta entonces se había presenciado frente a la armada inglesa. Porque Barceló atacaba de noche y él siempre elegía las horas más oscuras. Era imposible apuntar al pequeño bulto de esos barquitos. Noche tras noche, Barceló enviaba sus proyectiles por todos lados de la plaza. Este bombardeo nocturno fatigaba mucho a los ingleses. Primeramente trataron las baterías de deshacerse de los cañones de Barceló, disparando al resplandor de su fuego. Finalmente los ingleses se dieron cuenta de que se gastaban inútilmente sus propias municiones. Barceló prestó otros innumerables y notables servicios, pero al ser un hombre del pueblo llano, sencillo y que no guardaba las etiquetas, los oficiales de la aristocracia formados en las academias de guardias marinas le despreciaban bastante. A tanto llegaron las habladurías y comentarios que llegó a estar en entredicho que fuera a estar al mando de esta campaña contra Gibraltar. Enviaron para ello al duque de Crillon, para que calibrase la capacidad de Barceló como general. Pero cuando el duque conoció a Barceló, dirigió una carta recomendándole para el ascenso a teniente general, a pesar de su sordera y de su avanzada edad, que era sobre todo lo que mayor estaba en entredicho. Continuó Barceló al mando de las fuerzas de la mar y de la tierra en Algeciras durante el bloqueo de Gibraltar y demostró una vez más su valor extraordinario. De hecho, se extendió por Andalucía una copla que decía: si el rey de España tuviera 4 como Barceló, Gibraltar fuera español, que de los ingleses no. Años después, el Capità Toni siguió coleccionando más éxitos, hasta el punto de que el rey le concedió el sueldo de almirante, que era lo que debía de estar cobrando, pero no cobraba por falta de formación y de rango. También le nombró caballero de la Orden de Carlos III. Seguro que a algún oyente le suena este galardón, y es que es la más distinguida condecoración civil que puede ser otorgada en España, y la que recibió la princesa Leonor el año pasado cuando cumplió la mayoría de edad y asumió las responsabilidades como heredera. Volviendo a la historia del mallorquín que nos concierne, Antoni Barceló participó en 2 expediciones más en Argel y hasta en una frustrada campaña en Tánger. Las aventuras siguieron muchos años, hasta que se retiró con más de 70 años en su Palma natal. Y aquí en Ciutat murió a los 80 años. Su cuerpo descansa en una de las primeras parroquias fundadas en Mallorca durante el reinado de Jaume I, en la Església de la Santa Creu, al lado del baluart. Y hasta aquí todo este repaso por la vida, obstáculos y éxitos de este gran ilustre mallorquín. Nosotros despedimos el episodio aquí. Nos escuchamos la semana que viene, con más anécdotas e historia de nuestra isla. Un abrazo y feliz Sant Jordi de antemano.